Entrevistas imposibles. Entrevistas imposibles. Encuentros con los personajes de la historia. Mi sangre se congela, maestro Sócrates, al verlo así, en esta húmeda y fría prisión y además con estas cadenas. No te preocupes, hija, no me importa la cárcel, ni la condena ahora recibida. Me molesta en vez la interminable estupidez humana. Empezamos tranquilamente la entrevista, querida. Bien, usted representa, a mi entender, la quinta esencia de la filosofía universal. Sería muy difícil, cuando se trata de filosofía, no pensar en usted y en su actividad. Es casi automático. Pero antes de hablar sobre el filósofo Sócrates, cuénteme por favor de su juventud, su fase prefilosófica. A los 18 años más o menos he militado en el ejército como hoplita durante la Tercera Guerra Persiana, al tiempo de Pericles. Tuve suerte porque el 449 a.C. fue para mí el primer y último año de guerra que por fin terminó con la paz de Callas. En el Simposio de Platón, su discípulo predilecto, está escrito que usted también fue condecorado por su valor. ¿Es eso cierto? Sí, una vez en una batalla me quedé al lado del Alcibíade herido, guardando su vida. He hecho solo mi deber. Pero tenga en cuenta que la guerra es realmente un muy mal negocio. Verdad, verdad. Pero siendo un hoplita, usted tenía una armadura pesante y cara. Deduzco que pertenecía a una familia rica. ¿Es así? Mi querida, usted se muestra como una interlocutora muy aguda. Sí, claro, mi padre, Sofronisco, fue un escultor, y mi madre, Fenarete, partera. Mi familia era adinerada y mis padres me transmitieron sus respectivas artes, escultura y mayéutica, a pesar de que las apliqué de manera diferente. ¿En qué sentido? Cuando decidí dedicarme a la filosofía y al estudio del logos, como mi padre, escultor, yo destruía las mentes de aquellos que encontraba por la calle con un bombardeo de 1000 preguntas, y como mi madre partera extraía sus pensamientos, sus respuestas, sus preocupaciones, gracias especialmente al arte de la mayéutica. Ese era mi trabajo. Usted, más que cualquier otra persona dudosa, encontraba la forma de que también los otros se hicieran dudosos. ¿El famoso Tiesti? Exacto. El qué cosa es... Mire, una vida sin duda, sin búsqueda, no es digna de ser vivida. Mi investigación se expresaba en la consulta continua. ¿Qué cosa es? Efectuada en la forma de discusión más querida para mí, el diálogo. Con estas dos simples palabras, ¿qué cosa es?, yo quería decir la definición precisa de lo que hablaba, para no desmotivar al interlocutor y para convencer al sujeto mismo sin imposición. Con el arma de la ironía simulaba que no sabía cuál sería el final de mi diálogo. Yo aceptaba los argumentos del interlocutor y los evaluaba, llevándolos a los límites de lo absurdo, para que el sujeto mismo se convenciese de que su posición no era correcta. ¡Qué estrategia estupenda! Pero antes de hablar de su filosofía, hablemos de un aspecto más íntimo de su vida. El vínculo con su esposa no fue, por cierto, sereno, ¿verdad? Mi esposa Xantippe era una mujer musaraña e intolerable. Después de haber aprendido a vivir con ella, yo era capaz de adaptarme a cualquier otro ser humano, como un domador experto en el domar caballos salvajes. Yo era capaz de sentirme y encontrarme muy bien con todos. Además, me gustaba tanto mi investigación filosófica que he llegado al punto de descuidar cualquier aspecto práctico y doméstico de la vida, incluyendo también el afecto para Xantippe. Llevaba una vida casi como un vagabundo.
¿Y cómo pasaba el tiempo cuando usted no caminaba por las calles de Atenas o no se quedaba en su casa? Participaba con frecuencia en los simposios, bebía y hacía disertaciones de filosofía. Soportaba muy bien el vino y casi nunca me emborrachaba. Después del simposio siempre fui el único sobrio. Beber y mantener el control de sí mismo, ¿no? Como decía el poeta Alceo. Siempre beber no para romper las reglas. Beber conociéndose a sí mismo. Esa es la condición ideal, el equilibrio deseado. Es en esta misma óptica cuando tenemos que tener en cuenta que el lema de Délfico, conócete a ti mismo, lo que significa en la práctica tener la conciencia de tus limitaciones. Ese lema se entendía para mí como una llamada a reconocer el alma verdadera de la realidad del hombre y la virtud de su cumplimiento. La famosa metriotes griega, la justa medida. A propósito del oráculo de Delfos, hablamos del corazón pulsante de su enseñanza. Saber de no saber. Sí, es la paradoja que durante toda mi vida he intentado difundir y divulgar. Mi enseñanza filosófica se basaba en una ignorancia entre comillas, en el sentido de una conciencia de un conocimiento finito, definitivo, que a su vez se convierte en motivo, razón y regla fundamental de la sed de conocimiento. De hecho, en la Apología, Platón la describe como un personaje animado de una gran sed de verdad y de conocimiento, pero que parece escapar continuamente de usted. Luego se dio cuenta y estaba convencido más y más de que usted no sabía nada. Pero precisamente por esta convicción dedujo que usted era más sabio que los demás. ¿Es así? Efectivamente es así. Cherefonte, un amigo mío, una vez consultó a la Pitia, la sacerdotisa de Apolo en Delfos, sobre quién era el hombre más sabio, y la Pitia respondió que era yo. En realidad, yo mismo sabía que no era el más sabio, y con ganas de demostrar que la sacerdotisa se equivocaba, fui a hablar con los que tenía fama de muy sabios e interrogaba especialmente a los políticos. Me imagino que sus caras y sus mentes bajo los martillantes disparos de sus preguntas. ¿Y qué entendió usted? Pues cara a cara con sus propias contradicciones e insuficiencias, solo fueron capaces de demostrar desorientación y miedo. Se rebelaron por lo que realmente fueron, presuntuosos e ignorantes que no sabían de ser tales. Entonces entendí que ciertamente yo era el más sabio, porque lo único que sabía era mi no saber. Estos mismos políticos que mandaban en mi ciudad, despojados de su humanidad y frente a su pequeñez, empezaron a odiarme. Por esto iba especulando, interrogando y buscando si podría encontrar a alguien en quien realmente considerar sabio. Pero no encontré ninguno. Y fui ayuda del mismísimo Dios, concluyendo que no había ningún sabio. Y así demostró al mismo tiempo la insuficiencia de la clase política dirigente. De aquí las acusaciones de sus adversarios, la corrupción de la juventud por incitar a la subversión y a la introducción de nuevas divinidades. Usted, maestro, planteó la objeción juvenil, enseñando con el uso crítico de la razón a rechazar todo lo que quiere imponer por la fuerza la tradición o el poder religioso. ¿Una especie de Mayo del 68? ¿Una especie de qué? Bueno, nada, maestro, seguimos. Vamos a hablar de su juicio. Puesto que era una práctica generalizada el autoexiliarse de la ciudad para escapar de la pena, sin embargo usted se negó a irse. Además, siempre Platón escribe en el Critón que usted, siendo consciente de ser condenado injustamente, en la cárcel rechazó los consejos de fuga de sus discípulos, que habían organizado su evasión corrompiendo a los guardias. Un doble rechazo junto a una aceptación de la ley, aunque fuera injusta. ¿Por qué, maestro? No escapé a la sentencia porque pensé que era mejor sufrir que una injusticia hacerla. Rechacé la evasión porque soy un hombre que respeta la ley, incluso y especialmente si es dura e injusta. Acepté con mucho gusto la muerte porque la muerte no es un mal, o es como un sueño sin sueño, o es una oportunidad de visitar un mundo mejor donde tarde o temprano se encuentran interlocutores mejores con los cuales hablar. Maestro, usted es un hombre extraordinario. Y ahora mi última y más importante pregunta. Quería preguntarle si... ¡Los guardias! Esperad, guardias, solo un momento, no he terminado aún. Sócrates de Sofonisco, alopense, usted es culpable de no reconocer las divinidades tradicionales de la ciudad. Y además de introducir nuevas divinidades, es culpable también de corromper a los jóvenes.
se le impone una pena de muerte por cicuta. Un momento, maestro, por favor, preste atención a lo que estoy diciendo. Gritón, escuche, tenemos tiempo. Como han hecho siempre los otros condenados, usted puede postergar la última hora, porque no es aún el ocaso, el tiempo establecido por el juicio. Querida hija, no creo que haya nada que ganar si bebo mi bebida mortal un poco más tarde, sino para hacerme ridículo a mis propios ojos, aferrándome a la vida y ahorrando cuando no queda nada que ahorrar. Adiós y Eucaristó. Eucaristó a usted, oh Sócrates.